Bienvenidos a todos nuevamente en esta segunda etapa del seminario, con la presencia obviamente de Carla. Vamos a seguir avanzando con temas que obviamente hacen a este objetivo que nos hemos planteado con la diplomatura, de instrumentarnos, de tener insumos para analizar y poder ser protagonistas en la cosa pública. Es la única manera, como siempre lo señalamos nosotros, que desde la posibilidad de tener herramientas nosotros podamos participar del debate público. Hoy tendremos esta charla, que creo será nuevamente una posibilidad para seguir avanzando. Y yo siempre reitero lo mismo, la posibilidad de poder encontrarnos rápidamente de manera presencial, y ojalá que sea en la última etapa de esta diplomatura, porque es una posibilidad de interactuar. Yo sigo, por lo menos, en modo analógico, viviendo las cosas. Deseo salir de esta virtualidad para poder encontrarnos. Pero nada, simplemente darles la bienvenida y vamos a buscar esas herramientas que necesitamos para poder participar mucho más activamente de la administración de la cosa pública. Así que el agradecimiento por estar y bueno, con mucha atención te estaremos escuchando, Carla. Bueno, gracias a Alfredo y bueno, y Pablo, que están en representación de ACEP, de la sede local, digamos, de ACEP, y bueno, también a Nadia, que desde la CAS apoyan, financian y demás este diplomado. Y bueno, gracias también Flor, que está acompañándonos hoy en la clase y que nos ayuda también a encontrarnos en el Zoom y a que todo esto funcione. Como les decía Alfredo, nosotros ya estamos llegando al final del diplomado. Hemos tenido un recorrido con altibajos porque tuvimos que adaptar. ¿Se acuerdan? La primera parte estaba previsto de manera presencial, terminamos haciéndolo virtual y demás, pero consideramos nosotros desde el ICE que hemos tenido una buena recepción por parte de ustedes, y dentro de todo una buena adaptación, por decirlo así, a esta virtualidad. Así que bueno, nos satisface también estar pensando en que si bien estamos llegando a las últimas instancias, seguimos teniendo buena participación de ustedes y el compromiso de ustedes se nota también ahora en esta instancia en la que estamos elaborando los trabajos finales para aprobar el diplomado. Así que desde el ICES también muchísimas gracias y contamos con el último tirón o con el último esfuercito hasta finales de octubre, que va a ser, o sea que son las fechas que tenemos previstas para terminar con las actividades. Como les decíamos recién, hoy nosotros vamos a tener la segunda clase del seminario de integración. Nosotros ya tuvimos la primera clase, además de la conformación de los grupos, empezamos a trabajar ya en algunos de los temas, ¿sí? Ustedes eligieron los temas y empezaron a identificar necesidades sociales y problemas vinculados con esas temáticas. Así que hoy lo que vamos a hacer va a ser continuar con la parte del diagnóstico, digamos, o esta identificación de situación problemática, repasarla en realidad. En base a eso pensar en estas propuestas o esta fase más propositiva y más positiva de transformación en realidad de esa situación negativa que identificamos en una situación positiva. Con lo cual yo les traje acá como primera medida, les voy a compartir la pantalla, pensando y empezando, en realidad, ahí se ve, ¿verdad? Empezando, en realidad, como les decía, porque repasemos cuáles son las fechas que tenemos a continuación y cuáles son las fechas en las que nos hemos comprometido, tanto ustedes, digamos, como alumnos o como participantes del diplomado, y nosotras desde el ICES con las correcciones y con la elaboración de los trabajos. Hoy vamos a tener, como está señalado ahí en el cuadrito, la segunda clase del seminario de integración. Esta es la segunda parte, por eso yo les decía, nosotros estuvimos viendo una parte que tenía que ver con el diagnóstico, ustedes ya empezaron a trabajar en ese diagnóstico, y ahora vamos a ver la parte de la propuesta, digamos, de la proposición. Nosotros vamos a repasar hoy algunas cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico, sobre todo para
afianzar, y porque pasó mucho tiempo también entre que nosotros tuvimos la primera clase y la segunda, con lo cual, como ustedes en el trabajo van a incorporar las dos partes en el trabajo final, la idea es que nosotros hoy podamos hacer un cierre de todo en conjunto y con sus, usando de ejemplo, ¿sí?, las actividades que ustedes ya han entregado. Nosotros estuvimos revisando esos trabajos, han recibido ustedes las devoluciones, y además tengo yo también algunos comentarios para, para pasarles, sobre todo sobre la conformación de los grupos y demás. Hoy es la instancia para que quedemos de acuerdo, digamos, en esas cuestiones y podamos dejarlo todo claro a los fines de que nosotros, fíjense que el 31 de octubre tienen que entregar el trabajo final completo de la diplomatura. Como les decía, como primera medida, repasar las fechas. Nosotros hoy vamos a tener esta clase de contenidos. El martes le vamos a estar enviando el formulario para que ustedes completen esa segunda parte del seminario de integración. Y van a tener hasta el 31 de octubre para elaborar en grupo, de manera grupal, continuando con los grupos que ya tienen, no hay que cambiar de grupo, el trabajo final del diplomado. Una vez que ustedes entren en el trabajo final del diplomado, nosotros nos vamos a tomar 7 días, o sea, una semana, para hacerles las correcciones y para poder hacerles la devolución de esos formularios, ¿sí? Después de eso, el ICES, que hace la coordinación académica de estos diplomados, elabora además el estado final, digamos, de cada uno de ustedes y cada una de ustedes con respecto al diplomado. Si están aprobados, si no están aprobados, o si están aprobados con mérito. Como ustedes saben, acá en este diplomado no se evalúa poniendo una calificación numérica, sino que la evaluación que nosotros hacemos tiene que ver con un estado de aprobación o no del diplomado, y si los trabajos son muy meritorios, y si tienen una producción superlativa, digamos, serán en todo caso aprobados con mérito, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier consulta y demás, ustedes saben que pueden contactarse con nosotras al mail del ICES o a mi mail puntualmente, que es ctacile@icesweb. No, pensé que lo había puesto ahí, pero no lo puse. Que es ctacile@icesweb.org, por consultas del diplomado y demás. Pueden hacerlo cualquiera de esos dos medios y nosotros ahí le vamos a responder. No desesperen, vamos con los 4 diplomados de ACEPCAS en simultáneo, con lo cual sí demoramos un par de días en la respuesta, pero no hay problema porque eso no va a influir, por supuesto, en el trabajo o en las cuestiones que ustedes tengan que entregar, ¿sí? Ahora bien, como yo les decía, lo que vamos a hacer primero es hacer un repaso sobre estas cuestiones de diagnóstico, que son las que ya estuvimos trabajando, o sea que ustedes ya estuvieron trabajando grupalmente. Vamos a repasar esos conceptos y vamos a pasar a la parte propositiva. Ustedes saben que nosotros trabajamos con este concepto de políticas públicas, que lo tienen además en el material teórico, que tienen cargado en el aula virtual, y que es el que hemos estado utilizando y que ha sido marco, digamos, de todo el diplomado. El material es el del doctor Emilio Duraglia. Esta concepción es del modelo relacional de políticas públicas, en el que nosotros trabajamos con un concepto integral, ¿sí?, un concepto amplio de políticas públicas, que habla de las políticas públicas como planes y actividades que desarrolla un Estado como responsable principal, y que tienen a la sociedad como primera destinataria y partícipe necesaria. Estas políticas públicas, además, para considerarse como tales, tienen que estar orientadas al bien común, a la satisfacción social y a la aprobación ciudadana. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de los planes y las actividades, lo que estamos diciendo es que la política pública tiene que estar planificada, pero también tiene que estar accionada. Y lo que nosotros estamos haciendo en esta instancia del diplomado es justamente concentrarnos en ese cuadrito, digamos. Nosotros, para poder planificarla y para poder planificar las cosas que vamos a hacer, tenemos que hacer
como les decía, primero ese momento de diagnóstico o de identificación del problema o de esa situación incómoda o inadecuada que es la que queremos cambiar. Entonces, nosotros me parece que no, me cambió el orden de las filias. Pero bueno, fíjense, cuando nosotros hablamos en esta concepción de políticas públicas, como les decía, que ustedes ya han visto, y yo no voy a ahondar en eso, nosotros hablamos de 4 momentos principales que tienen las políticas públicas y las dividimos en fases o momentos, como les digo, como 4 grandes etapas que tienen que tener las políticas públicas. Una es la etapa de análisis, otra es la etapa de diseño, otra es la etapa de gestión y otra es la etapa de evaluación. Cuando nosotros hablamos del modelo relacional de políticas públicas, si bien hacemos mención a que cada una de estas fases, por supuesto, mantiene una interrelación con las otras, y por eso ustedes ven en este cuadrito que en esta imagen en realidad, que las flechas son bidireccionales, digamos, porque cada una de las fases tiene relación con otras fases, lo que les estamos proponiendo es que además en realidad cada una de estas fases no tiene en sí un orden cronológico necesariamente, sino que tienen que respetar un orden lógico, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de este orden lógico, es desde ese lugar de donde les planteamos también realizar este trabajo. Nosotros nos vamos a basar para el seminario de integración y los contenidos que hemos venido viendo en estas 2 fases que son análisis y diseño, ¿sí? Nosotros no vamos a ahondar en la gestión ni vamos a ahondar en la evaluación. Ahora bien, en la fase de análisis y sobre todo en la fase de diseño intervienen, como les decía yo, o como están interrelacionadas, por supuesto, con la fase de la gestión. Con lo cual, lo que nosotros vamos a hacer en este momento del diseño, sobre todo, es planificar cómo podemos gestionar. Por eso lo que yo les decía hace un ratito, nosotros identificamos la situación negativa, pensamos en cuáles podrían ser alternativas de solución, y además lo que empezamos a armar es esa planificación de cómo vamos a solucionar, digamos, ese problema. ¿Qué recursos vamos a usar? ¿Con qué actores nos vamos a juntar? ¿En qué instancias o cuántas etapas vamos a tener que cumplir? ¿Qué pasos vamos a tener que seguir? ¿Sí? Todo eso forma parte del diseño de una política pública. Con lo cual, como les mencionaba recién, si bien nosotros hablamos de estas 4 fases, que estas 4 fases se interrelacionan entre sí, que tienen un orden lógico entre sí, y que además intervienen, digamos, unas en otras, nosotros nos vamos a basar en estas 2, en el análisis y en el diseño. ¿Por qué? ¿Por qué nos basamos en estas 2? Porque si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos del análisis como el análisis de las políticas públicas existentes. Entonces, cuando hablamos de análisis de políticas públicas existentes, que pueden ser estos estudios de determinación, de los cuales también hemos conversado nosotros en el primer encuentro del seminario, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Nosotros podemos hacer una foto, una imagen, una evaluación, como les digo, un análisis, un estudio sobre las políticas públicas que se están llevando a cabo en un momento determinado, en una institución determinada, en un ámbito determinado, ¿sí? En un organismo, en una provincia, en un gobierno, ¿sí? Lo que vamos a hacer es tener una noción, como les digo yo, de qué es lo que se está llevando a cabo en ese momento, y en base a eso hacemos un análisis. Un análisis de las políticas públicas que existen en ese momento. Por eso les digo yo que es una foto, porque nosotros en realidad estamos haciendo un recorte de una realidad. Nosotros vamos a tomar un lapso de tiempo y a través de algunas técnicas podemos llegar a conocer cuáles son las políticas públicas que se están llevando a cabo en un momento determinado. Ahora bien, nosotros a esas políticas públicas que se están llevando a cabo en un momento determinado, lo que tenemos que hacer es compararlas, ¿sí?, con la situación problemática que se había identificado en el momento previo a los fines de, con la finalidad de resolver esa situación problemática, fueron que se diseñaron o que se están gestionando esas políticas, ¿sí?, esas políticas que nosotros ahora vemos.
Entonces lo que nosotros en realidad estamos comparando es un diagnóstico, ¿sí?, de necesidades, problemas y causas con los planes, los programas y los proyectos que existen en un momento determinado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros hacemos este análisis? En realidad este análisis sirve mucho a nivel organizacional y también sirve mucho a nivel de políticas, digamos, de evaluación de políticas, por supuesto, a los fines de no superponer recursos, ¿sí?, de no redundar, digamos, en acciones que puedan estar contempladas en otras áreas o en otras instancias, y además sirve a los fines de reorganizar o reformular aquello que sea necesario a los fines de qué, de que esos planes, programas y proyectos que realmente se están llevando a cabo en un momento determinado, en una institución, como les decía yo, en un gobierno, en un organismo, lo que fuera, realmente respondan a la situación problemática que identificamos. De esa manera nosotros podemos considerar que hay una coherencia, ¿sí?, entre el diagnóstico y la planificación, que nos permite a nosotros también intuir, ¿sí?, y nos permite también deducir que esos planes, programas y proyectos van a ser mucho más eficientes, porque en realidad están orientados a satisfacer, a resolver o a remover determinadas cosas puntuales. Diferente es cuando nosotros esta cuestión de la situación problemática no nos coincide, ¿sí?, o no coincide exactamente con los planes, programas y proyectos que estamos llevando a cabo. Si esas dos cuestiones no coinciden, lo que pasa es que nosotros podemos tener planes, programas o proyectos que sobren o que falten, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En realidad vamos a tener un desfasaje. Ese desfasaje nosotros podemos suplirlo, por esto que yo les decía recién. Nosotros podemos hacer el análisis y el análisis nos sirve para reformular, para reorientar y demás. En este caso, nos puede servir para justamente, en este caso del trabajo, digamos, del diplomado, si nosotros hacemos una identificación de problemas que sobran, de programas, proyectos o planes que sobran o que faltan en una institución o en un organismo en un momento determinado, a lo que nos va a ayudar eso es a decir, bueno, en realidad yo descubro que el problema en esta administración local, en esta municipalidad, es, por ejemplo, que, no sé, hay dos áreas destinadas o hay dos áreas diferenciadas, pero que en realidad resuelven o intentan asistir a la misma población, por ejemplo. Entonces lo que estamos teniendo son proyectos o actividades que están sobrando, están de más. ¿Por qué? Porque yo tengo una duplicación de recursos en ese sentido. Si nosotros podemos identificar una problemática de ese tipo, lo que podemos hacer es diseñar un plan, un programa o un proyecto para resolver esa situación. Por eso, como yo les decía hace un ratito, lo que nosotros podemos hacer es esto. Fíjense. Nosotros podemos hacer para nuestro trabajo final del diplomado un estudio de determinación, ¿sí?, e identificar una situación problemática. Identificamos además o analizamos cuáles son los planes, programas y proyectos que está llevando a cabo un organismo, una institución, una dependencia gubernamental, lo que fuera, digamos. Es importante que identifiquemos quién es el responsable, ya vamos a ver, pero como les decía, puede ser cualquiera de estas instancias. Lo que nosotros tenemos que saber es si esa situación problemática se corresponde o no con esa situación, con los proyectos, los planes y los programas que se están llevando a cabo. Si se corresponde, no estamos identificando ningún problema, pero si no se correspondiera, estamos identificando una situación negativa, digamos, que tiene que ver con esto. En este caso, fíjense ustedes que tenemos acá una simulación, digamos, de árbol de problema, en el que encontramos causas, ¿sí? Quiere decir esto, que identificamos una necesidad social, identificamos problemas, esos problemas le identificamos causas, y puede ser de que no identifiquemos, que no podamos ver ningún proyecto destinado a remover esa causa. En ese caso vamos a tener un proyecto faltante. Ahí es donde puede estar nuestro proyecto, ¿sí?, como les decía yo, del trabajo final del diplomado. ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer es un proyecto para remover esa causa, ¿sí? Ahora, por otro lado, podemos tener un árbol de este tipo,
donde identifiquemos una necesidad, identificamos un problema, identificamos causas, ¿sí? Y también identificamos proyectos que no están vinculados con ninguna causa. Con lo cual podemos armar un proyecto, como yo les decía, un proyecto para este diplomado que en realidad venga a suplantar, digamos, y que venga a resolver ese problema, de que ese proyecto no exista más, de que los recursos destinados a ese proyecto se reorienten, ¿sí? Y que se haga una reorganización institucional muchas veces. Bien, entonces, esta es nuestra primera opción, digamos. Nuestra segunda opción es diseñar desde cero o pensar desde cero en una situación problemática. Fíjense que cuando yo les decía recién esto de la foto, es porque lo que estamos haciendo en el análisis de políticas existentes es justamente esto, pensar en qué se está haciendo al respecto en un momento determinado. ¿Qué políticas públicas se están desarrollando? ¿Qué políticas públicas hay a nivel local? ¿Qué políticas públicas hay a nivel provincial? ¿Sí? ¿Qué actividades se están relacionando? Esas son las preguntas que nos empezamos a hacer a los fines de hacer esa vinculación, como yo les decía, entre la situación problemática, digamos, y la situación que supuestamente resuelve esa situación problemática. Ahora bien, nosotros también podemos pensar en una política pública nueva. Y no estamos analizando en realidad las que existen, o si las que existen resuelven o no resuelven, sino que directamente nosotros venimos trabajando en algún tema, venimos trabajando en alguna problemática, ustedes tienen experiencia en gestión, con lo cual seguramente, y por lo que hemos visto de los trabajos, ustedes ya vienen involucrados o involucradas con alguna temática puntual. Entonces, también lo que pueden hacer es pensar directamente en esa situación problemática. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer siguiendo estos pasos del modelo relacional. Acá ya nos salimos del momento del análisis, porque ya no estamos analizando las políticas existentes, sino que vamos a pensar directamente en el diseño de una política pública nueva. Pero para eso también hacemos en cierta forma algún tipo de análisis, pero el análisis ya va orientado, fíjense, directamente acá, al diagnóstico. Al diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a diagnosticar? Nosotros vamos a diagnosticar necesidades, problemas, causas de esos problemas, y vamos a identificar posibles alternativas de solución para esas causas. Ahí, en las alternativas de solución, es donde nosotros vamos a situar nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos comprendiendo desde este diplomado es en realidad que cualquier proyecto que nosotros involucremos, que cualquier proyecto que nosotros podamos desarrollar, en realidad está contribuyendo a un proyecto mucho más amplio. Pero para eso nosotros tenemos que hacer el camino, digamos, desde lo general a lo particular, para luego poder orientarlo nuevamente a lo general a ese proyecto. Si bien el proyecto puede parecer pequeño, puede parecer chico y demás, lo que nosotros le estamos proponiendo es que en cualquiera de los niveles de gobierno y en cualquiera sea el organismo en el que estemos trabajando, lo que nosotros les proponemos es que este modelo nos sirve para proyectar desde un proyecto pequeño para realizar en un organismo, un comedor o en una asociación civil de un barrio, hasta para diseñar una política pública de la provincia de Chubut. Con lo cual, nosotros, como les decía, hacemos este doble ejercicio. Ustedes lo que primero identificaron en esta primera parte, además del trabajo, tiene que ver con la necesidad, con los problemas y las causas. Hicieron ese árbol de problemas, ¿sí? A partir de ahí, nosotros se supone que diseñamos las alternativas de solución, ¿sí? Que ustedes tienen que elegir por cuál causa se van a orientar, y a partir de ahí empezamos a trabajar en la parte propositiva. Cuando nosotros hablamos de la parte propositiva, en el modelo de políticas públicas, nosotros vemos que hay una instancia que es la de la decisión. La de la decisión es una decisión política, que en este caso es una decisión de ustedes, una decisión del grupo, ¿sí? Acá lo importante, y por eso también nosotros hacemos hincapié en que los trabajos sean grupales, porque lo que ustedes tienen que lograr es ponerse de acuerdo, justamente, y que esa decisión de la problemática que estén trabajando, porque tal vez todos, no sé, todos están vinculados con una problemática de niñez o de educación,
pero seguramente les van a salir o les van a surgir temas diferenciados y problemáticas diferenciadas. Y uno va a decir que el principal problema es, no sé, la falta de edificio, y otro va a decir que el principal problema es la distancia que tienen los niños de los barrios carenciados hacia la escuela. Y otro de los participantes puede llegar a decir de que el problema en realidad es la inclusión en términos alimentarios o de que la inequidad se da al momento de en qué condiciones llegan los niños o niñas a tomar clases, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, como yo les decía, si bien el modelo de políticas públicas y las lecturas que ustedes tienen van a ver que dicen la decisión es un momento político donde se suman a los criterios que nosotros estamos viendo, a los criterios que tenemos para evaluar cuáles son las alternativas posibles, se suma además un criterio político estratégico, ¿sí? Que solamente lo puede aplicar un decisor político, y ese decisor o decisora en realidad lo que hace es imprimir, por decirle así, o tomar la decisión imprimiendo, como yo les decía, el sello o la estrategia o el lineamiento sobre el cual se va a continuar trabajando. Entonces, si bien nosotros, como les decía, nosotros vamos a hacer este ejercicio del diagnóstico, van a tomar la decisión grupal, y ahí empezamos con la planificación. Fíjense, cuando nosotros pensamos, o todas las veces que nos planteamos de que puede ser un proyecto pequeño, que nosotros empecemos a pensar en un problema mucho más grande y demás, nosotros tenemos que acordar de esto, ¿sí? Todo el modelo que nosotros les enseñamos de políticas públicas, fíjense que en cada una de las clases y en cada uno de los seminarios, no de los seminarios especiales, de las clases abiertas que hemos tenido también, ustedes han estado trabajando distintos temas orientados al desarrollo integral. Ahora bien, ¿cómo alcanzamos nosotros ese desarrollo integral si no podemos empezar primero por este diagnóstico que yo les decía recién, por este diagnóstico de esas situaciones problemáticas? Nosotros tenemos que desanudar primero, ¿sí?, esa situación problemática para poder llegar a un desarrollo. ¿Cómo? Realizando el diagnóstico, pensando en cómo satisfacer esas necesidades sociales. Si llegamos a satisfacer esas necesidades sociales, vamos a mejorar la calidad de vida de la población. Si mejoramos la calidad de vida de la población, vamos a poder alcanzar un desarrollo integral. Ustedes tengan siempre presente que cuando nosotros hablamos de estas nociones de desarrollo, además lo que les queremos decir es lo siguiente. Todas las personas... pensé que venía otra cosa. Acá lo tengo. Me pasa, ahí está. Todas las personas podemos necesitar, ¿sí?, determinadas cosas, que es lo que ustedes también, y lo que les hemos propuesto que tienen en el material, determinadas cosas para desarrollarnos. Ahora bien, tampoco nos vamos a desarrollar como personas individuales si no vivimos en una sociedad que alcance el desarrollo. Entonces tenemos que tener ese doble, como ese doble juego, digamos, y esa doble concepción. Nosotros hemos visto, y son los temas que nosotros les hemos propuesto, además para que ustedes puedan elegir como necesidades sociales y puedan en base a eso elaborar las necesidades sociales, todos estos temas, ¿sí? Hablamos de estos 4 grandes componentes del desarrollo integral, y dentro de esos componentes hablamos de estos 12 subcomponentes o dimensiones del desarrollo. Y lo que les hemos pedido es que piensen además en necesidades que se vinculen o se relacionen con esas dimensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es en realidad, cualquier persona, ¿sí?, viva donde viva, probablemente necesite un ambiente saludable, servicios de calidad, una vivienda digna, seguridad, acceso a la justicia, empleo, educación, salud, no ser pobre, vivir en un lugar donde haya crecimiento económico, ¿sí? Todas esas cuestiones las puede necesitar cualquier persona, cualquiera de nosotros, ¿sí?, para poder desarrollarse. Ahora bien, ¿cómo va a alcanzar esas cuestiones si además vive en una sociedad que no la alcanza? Entonces, en realidad, ahí está esto que yo les decía, este doble juego. La persona se desarrolla porque vive en una sociedad desarrollada,
¿sí? Y porque puede alcanzar el desarrollo integral y a la vez la sociedad se desarrolla porque las personas se desarrollan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la dignidad humana, cuando hablamos de las políticas públicas orientadas al desarrollo integral, estamos hablando fundamentalmente de esto, de que no nos olvidemos de que en realidad lo que nosotros queremos contribuir es a esto. Por eso lo que yo les decía, a veces nuestros proyectos parecen pequeños al lado de las problemáticas o los grandes temas en los que estamos trabajando, ¿sí? Imagínense que si yo hablo de la educación de los niños, la educación de los niños en edad de escuela primaria, no sé, de la provincia de Chubut, y esa es la necesidad social que nosotros identificamos, y resulta que luego mi proyecto termina o se va desagregando y nuestro proyecto está vinculado a realizar un trabajo de apoyo escolar en los barrios carenciados de Trelew, ¿sí? O en un barrio carenciado de Trelew, en realidad nos puede parecer de que nuestro proyecto queda muy chiquito de acuerdo a la problemática que estamos pensando, ¿sí? Lo importante es que ese proyecto contribuya a esa problemática. Lo que nosotras vamos a ver en la evaluación del seminario, sobre todo, y del trabajo final, es que ustedes pueden establecer esa línea de coherencia, ¿sí? No tiene sentido de que yo identifique como la causa, ¿sí?, la pobreza en el mundo, porque después yo no voy a hacer un proyecto que resuelva la pobreza en el mundo. Ahora, si yo vengo identificando una necesidad, como les digo, de incluir a los niños en edad escolar en las escuelas, o incluir o hacer más equitativo el acceso a la educación, y dentro de eso identifico que hay sectores o barrios de las grandes ciudades de Chubut que no tienen el mismo acceso, y demás, o sea, sí, y en base a eso pienso en que tampoco hay una instancia de acompañamiento a nivel primario, por ejemplo. Ahí estoy haciendo una cadena lógica, ¿sí? Entonces mi proyecto sí está contribuyendo a la inclusión de los niños en edad de escuela primaria de la provincia de Chubut. ¿Quiere decir que yo con eso soluciono toda la inclusión de todos los niños de toda la provincia de Chubut? No. Quiere decir que mi proyecto contribuye, ¿sí?, como un granito de arena, digamos, a la inclusión de esos niños, o a la mejora de la educación de esos niños, o a la mejora del acceso a la educación de esos niños. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué es importante? Porque si no, muchas veces nos parece que, como les digo, que nuestro proyecto queda pequeño, que al final nosotros queríamos trabajar en un tema más grande, que el formulario no nos permitió, ¿sí? Y en realidad lo que nosotros le estamos proponiendo acá es un ejercicio más lógico, ¿sí?, que otra cosa, digamos. Es justamente eso, es un ejercicio. Este proyecto, si bien por supuesto los que tengan además alguna posibilidad o que estén trabajando en gestión y probablemente puedan llevar a cabo, digamos, algunas acciones o actividades de los proyectos que acá se planteen, en realidad lo que nosotros les estamos proponiendo es que hagan un ejercicio de planificación, ¿sí? Es identificar una situación problemática y pensar en cómo lo solucionaríamos. Ahora bien, yo no me quiero detener, espérenme que no me quiero olvidar de nada. ¿Estamos bien? Yo no me quiero detener en estas definiciones porque ustedes estas definiciones ya las vieron y porque además les vamos a dejar el power para que ustedes lo revisen, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de la necesidad hablamos de las carencias, cuando hablamos de los problemas públicos hablamos de problemas que nosotros construimos a los fines de poder resolver, ¿sí? Esto también es un ejercicio analítico, y hablamos de las causas de los problemas para que sean los que nos ayuden a explicar los problemas, pero además a las que nosotros vamos a intentar remover a los fines de solucionar los problemas y luego satisfacer las necesidades. Hay distintos criterios para jerarquizar las necesidades sociales, hay criterios para priorizar los problemas, nosotros a eso ya lo hemos visto, y lo que vamos a pasar es a la parte, como les decía yo, de la decisión, donde si bien, como les digo, el nombre grande, para decirlo así, el nombre más amplio de esta fase es la decisión, incluye las dos partes. Incluye la parte de la definición de la agenda gubernamental, que en este caso a la agenda la van a definir ustedes grupalmente, y
incorpora también la formulación de los planes y las actividades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta parte? Como yo les decía, valoramos los criterios del diagnóstico, ¿sí? Pero además se adoptan estrategias políticas. En este caso, la estrategia política es la que decía el grupo, ¿sí? Por eso, y reitero, por eso también es importante el intercambio. Porque si yo hago un proyecto sola, en realidad estoy tomando una decisión sola y tampoco tengo necesidad de intercambiar con nadie, que es lo que nosotros le hemos venido proponiendo. Si nosotros pensamos en diagnósticos participativos, pensamos en políticas públicas que puedan incorporar distintos actores, ya sea el diagnóstico o la gestión de esa política, no tiene sentido que yo les proponga que ustedes hagan un trabajo individual a los fines de aprobar el diplomado, ¿sí? Entonces, por eso también proponemos un trabajo grupal. Ahora bien, en esta segunda parte del trabajo, una vez que nosotros adoptamos esas estrategias políticas, lo que vamos a hacer es formular los planes, los programas, los proyectos y las actividades que vamos a gestionar. Y por eso, de nuevo, les reiteramos la importancia que tiene para nosotros este momento de la planificación. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque en realidad yo estoy estableciendo la hoja de ruta, estoy estableciendo esos pasos, ese recorrido que voy a seguir, de acuerdo al cual después voy a gestionar, o sea, después voy a llevar a cabo mi proyecto. ¿Qué es lo importante también? De que nosotros podamos tener y podamos establecer de antemano no solo esos pasos que vamos a seguir, sino además cómo podemos controlar o cómo podemos hacer una evaluación, cómo podemos hacer un seguimiento de que esos pasos que seguimos, de que esa hoja de ruta, de que ese camino que establecimos para llegar de esa situación problemática a cumplir nuestro objetivo, en realidad lo establecemos en el momento de la planificación. Entonces, si yo en el momento de la planificación no hago hincapié, como les digo, no solo voy a juntarme o voy a firmar un convenio con las ONG para que todas las ONG de Chubut tengan capacitación en, no sé, en Ley Micaela, por ejemplo. O voy a firmar un convenio con todos los municipios o con todos los gobiernos locales de Chubut para que todos puedan implementar un sistema de apoyo escolar para niños de... Eso sería una actividad, probablemente, de un proyecto, ¿sí? Ahora, si después no digo que estoy esperando de esa firma de convenio, ¿qué estoy esperando? Estoy esperando que se sumen muchos, que se sumen pocos, estoy esperando que luego los gobiernos locales lo accionen, o estoy esperando que solamente firmen y demuestren su compromiso, ¿sí? Yo después no tengo cómo evaluarlo. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos cómo evaluarlo? La evaluación, o el seguimiento, o el control de esos proyectos termina quedando a la discreción, ¿sí?, de evaluadores, o gestores, o analistas políticos, o inclusive del nuevo decisor, ¿sí?, del nuevo o nueva decisora. Y entonces dice, este proyecto no, me parece que no dio tanto resultado, así que no lo vamos a continuar, ¿sí? Piensen ustedes en un cambio de gestión o algo así, y que probablemente se decida continuar o no continuar con una política, con un proyecto, con una determinada actividad, en función de que le parece a alguien que no tuvo tantos resultados. Si nosotros podemos establecer de antemano cómo vamos a hacer ese seguimiento, cómo vamos a hacer esa evaluación, en realidad dejamos esa parte por lo menos sin argumento, ¿sí? Eso es lo que sostiene mucho más en el tiempo a determinados proyectos. Y a eso es lo que tenemos que apuntar, ¿sí? Para que las políticas públicas puedan continuar en el tiempo, tenemos que apuntar a una planificación que además diga cómo vamos a hacer el seguimiento y qué cosas vamos a ir a mirar una vez que hayamos terminado de implementarla o incluso cuando la estemos implementando. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros hablamos de la planificación, también hablamos de distintas instancias. Entonces hablamos, así como hablamos de necesidades, problemas y causas, nosotros hablamos de planes, programas y proyectos, ¿sí? Y como yo les decía hace un ratito, nuestro trabajo del diplomado va a estar acá ubicado en el sector de abajo, digamos, en los proyectos. Lo importante es que nosotros podamos conectarlo lógicamente con un programa o con un plan. ¿Pensando en qué sentido? Pensando en hacia dónde está orientado ese proyecto, esto que yo les decía hace un ratito.
¿Qué es lo que nosotros tenemos que definir en el momento de la planificación? Nosotros tenemos que definir cómo y quiénes van a implantar y van a operar las actividades planificadas, cómo y quiénes van a hacer la comunicación, ¿sí?, de esas actividades, la información y la divulgación, y cómo y quiénes van a controlar y van a evaluar. Esto que yo les decía también hace un ratito, es el momento en el que nosotros dejamos establecido cómo lo vamos a llevar a cabo, cómo lo vamos a comunicar, y cómo tengo que hacer el seguimiento o la evaluación de ese proyecto. Si yo no lo puedo dejar establecido de antemano, pierde sentido esa planificación, ¿sí? La planificación no es eficiente y el seguimiento después tampoco lo es, digamos. No, se hace un seguimiento o una evaluación en base a criterios que pueden ser diferentes de los del proyecto. Ahora bien, ¿qué es lo que le vamos a pedir nosotros en esta parte de la planificación? Fíjense. Nosotros vamos a hablar, en primer lugar, de la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de nuestro proyecto? La finalidad de nuestro proyecto es a qué estamos contribuyendo nosotros. La finalidad, para que ustedes se den una idea, se suele corresponder con la necesidad social que nosotros identificamos. ¿En qué sentido? Este ejemplo que yo les mencionaba recién, del que hablábamos de la inclusión de los niños en edad escolar, de escuela primaria, de la provincia de Chubut, ¿sí? Y resulta que yo termino haciendo un proyecto de apoyo escolar en un barrio de Trelew. Bueno, pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad de mi proyecto se corresponde con la necesidad, con esto que yo identifiqué antes como más amplio, ¿sí? Es el impacto social que nosotros queremos lograr, pero sabemos que no lo estamos logrando con nuestro proyecto. Yo estoy solamente contribuyendo a ese impacto, o a lograr ese impacto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad de ese proyecto del apoyo escolar en un comedor, como yo les decía, en un barrio, no sé, de Trelew? Contribuir a la inclusión social o a la inclusión educativa de todos los niños en edad escolar de la provincia de Chubut, ¿sí? Ahora bien, luego nosotros tenemos que definir los objetivos. Los objetivos, pues, ¿qué son los objetivos? El general y los específicos, que es como nosotros los distinguimos. Ustedes tienen que hacer esta diferenciación. El objetivo general es el que nosotros nos permite, o sea, es el que nos permite ver el cambio, digamos, el que nos permite la ejecución, qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos alcanzar. Mientras que los objetivos específicos son los que nos van a permitir ver esa secuencia de pasos que necesitamos cumplir para llegar al objetivo general, ¿sí? Ahora, si bien la finalidad está orientada, como yo les digo, a la necesidad social, los objetivos están orientados en mi proyecto. Si mi proyecto es el apoyo escolar, como les digo, en el barrio tal de Trelew, el objetivo general va a ser brindar apoyo escolar a los niños que vivan en el barrio tal de Trelew. ¿Y para eso qué vamos a necesitar? Y vamos a capacitar a docentes en educación popular, por ejemplo, o en metodologías de educación popular, para que brinden esos conocimientos. Vamos a elaborar documentos documentos educativos, digamos, o manuales de formación que sean accesibles para todos y todas los niños y niñas, ¿sí? Esos son objetivos específicos de nuestro objetivo general. Yo espero que me estén siguiendo todos así como yo estoy embalada con los objetivos. Por otro lado, y esto es fundamental, y nosotros se lo vamos a pedir en el proyecto, y creo que no hay año más adecuado que trabajarlo que este, en el que estamos, tiene que ver con la elaboración o con el establecimiento en realidad de los supuestos. Cuando nosotros hablamos de los supuestos, fíjense que ahí tienen la definición, hablamos de que los supuestos son hechos, eventos o circunstancias que resultan externos al proyecto, se les suele llamar externalidades, digamos, sobre todo en el ámbito económico, pero que pueden intervenir en el cumplimiento de mi objetivo. O sea, yo no los controlo,
pero sí pueden interferir en que yo cumpla o no cumpla mi objetivo. Entonces yo quiero hacer como les digo, el proyecto de apoyo escolar en el barrio de Trelew. Ahora, viene una pandemia, por ejemplo, que no me permite encontrarme presencialmente con las personas a las que tengamos que capacitar, por ejemplo, o querramos brindarles ese apoyo escolar. Entonces, fíjense, la importancia de los supuestos es la siguiente. Yo puedo dejar establecido de antemano qué cosas pueden alterar el cumplimiento de mis objetivos. Por ejemplo, una pandemia. Por ejemplo, que el índice macroeconómico, que el nivel del dólar o que las variables macroeconómicas cambien de un día para otro. ¿Sí? Por ejemplo, que llueva 300 milímetros más que lo previsto en un año. ¿Sí? Esos son supuestos que yo puedo dejar establecidos previamente y que lo que hacen también es contribuir a la seriedad y a la continuidad de ese proyecto. Si no, parece que nos la pasáramos, sobre todo los gestores o quienes están al frente de determinadas áreas o instituciones, si no parece que se la pasaran dando excusas, ¿sí? No son explicaciones de por qué no pudieron hacer el proyecto, sino que parecen excusas. No pudimos porque no, los incendios. Y es que este año hay mucha más sequía que otros años. Ok, si en mi planificación del defensa civil o del área de defensa civil o de los planes en Córdoba, por ejemplo, ni hablar del caso de Córdoba, pero si nosotros pudiéramos establecer de antemano cómo vamos a preparar el área de defensa civil o el plan, acá en este caso tenemos un área que se llama Plan Provincial de Manejo del Fuego, o cómo va a trabajar la Secretaría de Emergencia, teniendo en cuenta que puede llegar a ser el año más seco de toda la década, ¿sí? En realidad lo estoy previendo de antemano. Si no parece que ahora sale el ministro de Seguridad o el secretario de Emergencia o el director de Defensa Civil y dicen, no, bueno, es que este año está mucho más seco que antes. Lo que pasa es que, no sé, se retiraron muchos bomberos. Está bien, son cuestiones externas, digamos, o sea, no hacen el cumplimiento de su objetivo. Ahora, si yo salgo a dar ese tipo de explicaciones, como les digo, a posterior, en realidad parece que me la pasara dando excusas en vez de razones coherentes, ¿sí? Lo importante es que la planificación nos permite prever y dejar establecidas esas cuestiones. Imagínense ustedes, por ejemplo, en una obra o en un plan de vivienda. Vamos a hacer un plan de vivienda y lo vamos a hacer en 2 años. A los 6 meses vamos a tener hecho, no sé, hasta el 30% y después vamos a hacer en 6 meses más, no sé, 10 casas y después otras 10 casas. Piensen ustedes en un año que llueva mucho más de lo previsto, por ejemplo, o que haya una inundación, o que haya un evento externo a nosotros, ¿sí? Como les digo, pero que en realidad realmente puede interferir en el cumplimiento de nuestro objetivo. Ahí va a ser muy difícil que nosotros podamos cumplir con esos objetivos que nos pusimos, con esas metas. Entonces, si nosotros las dejamos establecidas, ¿qué quiere decir dejarlas establecidas? Yo voy a decir, yo voy a construir este plan de vivienda. Yo voy a construir en 6 meses esto, en 6 meses lo otro, en 6 meses lo otro. Siempre y cuando se mantenga el dólar, no sé, bueno, ya no sabemos ni cuánto vale el dólar, pero no sé, se mantenga el dólar en esta banda de precio, siempre y cuando llueva la cantidad estipulada para el año, según el Servicio Meteorológico Nacional, siempre y cuando, no sé, es un siempre y cuando, digamos. Yo lo voy a lograr siempre y cuando no pase nada externo, digamos. Esa es la idea. Ahora bien, ¿qué otras cosas tenemos que definir nosotros al momento de proyectar y de armar nuestra planificación? Tenemos que definir al responsable. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que decir quién y qué área es responsable de llevar a cabo esa política o ese proyecto. ¿Quién va a llevar a cabo esto del apoyo escolar en los comedores de Trelew o de los barrios de Trelew? ¿La Secretaría de Educación? ¿La Secretaría de Desarrollo Social? ¿Lo va a llevar a cabo la Municipalidad de Trelew a través de la Dirección de Políticas Educativas Inclusivas? No sé.
¿sí? Lo importante es que podamos establecerlo. Por eso es lo que yo les digo. Ustedes, nosotros hacemos mucho hincapié en esto, pero de verdad es a lo que se basa la evaluación también. La evaluación tiene que ser, nosotros hacemos la evaluación en función de la coherencia que ustedes nos planteen en esto, ¿sí? Si yo les digo que voy a hacer, como les digo, un proyecto de apoyo escolar en determinados barrios en Trelew, y después les digo que el responsable es el Ministerio de Educación, y la verdad que pierde un poco de coherencia, porque ¿qué haría el Ministerio de Educación? O lo vamos a poner el ministro que arme el proyecto, o el ministro es directamente responsable de eso. Seguramente que no. Seguramente que hay un montón de personas, un montón de áreas que son las que deberán ejecutarlo y en todo caso informarle al ministro, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes puedan pensar en eso. Eso nos hace situarnos. Nos hace pensar en cuestiones con contexto, ¿sí? Nos hace pensar, ustedes recuerden que nosotros esto también lo hemos trabajado. Nosotros tenemos que pensar en políticas públicas que sean adecuadas a las necesidades y a los problemas y a las causas que nosotros identifiquemos. Entonces, de nada sirve que yo no pueda establecer quién es el responsable, porque en realidad lo que estoy haciendo sino es depositar, digamos, la responsabilidad en otro lado. Y es importante establecer quién es el responsable y cómo, justamente, y cómo después lo vamos a poder controlar o seguir o evaluar. Ahora bien, otra cuestión que les vamos a pedir que ustedes puedan expresar es en esta descripción, digamos, más contextual del proyecto, lo que les vamos a pedir es que nos digan, cuáles son las prestaciones, o sea, qué es lo que se va a producir, quiénes son los beneficiarios y beneficiarias, ¿sí?, de ese proyecto, que ustedes lo puedan identificar, que puedan identificar el proceso, o sea, que nos puedan describir el proceso. Bueno, voy a firmar primero el convenio con todos los comedores, después voy a establecer los docentes, después vamos a elaborar el material, después voy a hacer la convocatoria en el barrio a través de referentes políticos, ¿sí? Que ustedes puedan describir eso. Y la localización, de nuevo. Esto nos ayuda a contextualizar, nos ayuda a pensar en proyectos posibles, ¿sí? En proyectos reales. Además de eso, lo que nosotros les vamos a pedir es que ustedes puedan diferenciar de los insumos, o sea, los insumos y los productos. Por un lado, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer eso? Y voy a necesitar docentes, voy a necesitar el material, voy a necesitar tiempo de investigación, voy a necesitar computadora, voy a necesitar un PowerPoint, voy a necesitar un proyector. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacerlo? Y por el otro lado, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Qué es lo que va a quedar en el lugar? ¿En el lugar va a quedar un aula o en el lugar va a quedar las personas capacitadas? ¿Sí? O las personas que hayan pasado por ese trayecto, por ese proceso académico. ¿Sí? Eso es lo importante, que nosotros podamos diferenciar los insumos, o sea, eso que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto, de los productos, o sea, de las cosas que van a quedar. ¿Qué va a quedar? ¿Va a quedar el barrio? ¿Va a quedar las viviendas construidas? ¿Van a quedar las escuelas construidas? Va a quedar, como yo les digo, un aula, tal vez creamos un aula para brindar determinada capacitación. Va a quedar el aula y va a quedar las personas capacitadas, ¿sí? Eso es que podamos diferenciarlo. Ahora bien, la última cuestión, si yo no me equivoco, sí, muy bien. La última cuestión que tiene que ver con la planificación, y de nuevo, tiene que ver con la importancia, como yo les decía recién, de que nosotros podamos luego hacer un seguimiento, una evaluación y controlar esas cosas que estamos haciendo, tiene que ver con estas tres cuestiones que yo les voy a nombrar ahora. Por un lado las metas, por otro lado los indicadores y por el otro lado los verificadores. ¿Qué es lo importante? Nosotros lo que estamos viendo cuando nosotros hablamos de las metas es que nos podamos poner un tiempo de cumplimiento a los determinados objetivos. Lo que nosotros estamos diciendo es, ¿en cuánto tiempo voy a esperar, ¿sí? Espero, como les decía yo, construir el 30% de un barrio. ¿En cuánto tiempo vamos a esperar
tener no sé, el 10% de los niños con apoyo escolar? ¿En cuánto tiempo esperamos tener a los empleados y empleadas de la administración pública provincial capacitados en el marco de la ley Micaela? ¿En cuánto tiempo pensamos? ¿Sí? Tiene que ver con eso, con que nosotros vinculemos esa unidad de medida, ¿sí? que nos refleja, digamos, el cambio que podamos realizar, que esperamos realizar, con un tiempo. Eso es establecernos metas, ¿sí? Es muy importante que nosotros podamos establecer metas, porque es la única forma, como yo les decía, de que nosotros podamos tener un seguimiento real de ese proyecto, de cómo vamos cumpliendo con los objetivos. Por otro lado, tenemos los indicadores. En realidad los indicadores están muy vinculados con las metas, porque yo establezco, por un lado, el indicador, ¿sí? Que es esta también la unidad de medida, la información que nos permite evaluar el cumplimiento, y me pongo metas temporales, que son las que me permiten ir visualizándolo, digamos, al indicador, por decirlo así. Ahora, hay distintos tipos de indicadores, hay indicadores de proceso, hay indicadores de resultado, hay un millón de tipos de indicadores. Nosotros solamente queremos que ustedes entiendan el significado de tener, como yo les decía, los indicadores establecidos de antemano. ¿Qué nos permite a nosotros esto? Si yo lo puedo establecer de antemano, lo que me está diciendo en realidad es que yo puedo saber después cómo hacer un seguimiento del proyecto y cómo poder evaluar el éxito del proyecto. Si no, yo no voy a poder evaluar, yo no voy a poder hacer una evaluación de ese proyecto. ¿Sí? Y por último, los verificadores. ¿Qué son los verificadores? Los verificadores son la fuente de información. ¿A dónde tengo que ir yo a ver esa información de los indicadores? A ver, como yo les decía, pensemos por ejemplo en un barrio, ¿sí? En la construcción de un barrio, un plan de vivienda. Entonces, probablemente nuestros indicadores tengan que ver con el avance de obra, con la realización, los indicadores y las metas, ¿no? Tengan que ver con el cumplimiento del 30% o el avance del 30% de una obra, o el cumplimiento de llegar no sé, a la cantidad de casas, por ejemplo, la cantidad de viviendas que hayamos podido construir en determinado tiempo, ¿sí? Ahora, ¿a dónde voy a ir a ver yo esos indicadores? ¿A dónde voy a ir a ver yo esa información? Esa información la vamos a ir a ver a los verificadores. Si mi indicador tiene que ver con el avance de obra, probablemente yo lo tenga que ver o lo tenga que evaluar pensando en dónde están las planillas de la empresa constructora y los informes que realiza, por ejemplo, la empresa constructora trimestralmente, que nos muestran los avances de obra. Ese es un verificador. Los informes de la empresa constructora. Otro verificador, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando, como les decía yo, con una cuestión de vivienda, quiere decir probablemente que en algún momento nosotros identificamos una situación de déficit habitacional, entonces lo que yo puedo ir a medir es al INDEC, por ejemplo, o puedo ir a ver en el INDEC si a través de la encuesta permanente de hogares, si esa situación de déficit habitacional mejoró o no mejoró. ¿Sí? Ahí estamos hablando de dos tipos de indicadores diferentes. Si yo hablo del avance de obra, estoy hablando de un indicador de proceso, y si yo hablo del déficit habitacional, estoy hablando de un indicador de resultado. Como les digo, nosotros acá en este trabajo no los vamos a diferenciar. Lo importante es que sepamos para qué nos sirven los indicadores. Y los verificadores también que podamos establecerlos. En general, en nuestro país tenemos una deficiencia de fuentes de información estadística. Y tenemos no solo una deficiencia, sino que además tenemos dificultad de acceso, tenemos dificultades en las mediciones porque no todos medimos de la misma forma las mismas cosas. Entonces, hay una serie de dificultades que nos pueden entorpecer, por decir así, el trabajo. Lo importante es que podamos pensar en a dónde vamos a ir a consultar esa información. Yo tengo un indicador, pero luego no tengo dónde verificarlo, o sea, dónde ir a mirarlo, la verdad es que el indicador tampoco sirve de mucho, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos hacer esa vinculación de la meta, el indicador y el verificador. Ahora bien, para que ya no se asusten, no tienen que hacer
más nada que eso para el trabajo. Entonces, el trabajo final, fíjense que va a estar dividido en dos partes. Nosotros estuvimos trabajando ya en la primera parte, que incorporaba esto de seleccionar la dimensión del desarrollo integral, luego que ustedes pudieran construir una necesidad social, luego que identifiquen el problema público, ¿sí? Que pudieran construir un problema público, que identificaran dos causas de ese problema y que seleccionaran una de las causas en las que iban a trabajar. La segunda parte del trabajo tiene estos elementos. Por un lado, tienen que identificar la finalidad, esto que decíamos, que contribuye a la satisfacción de la necesidad social. Por el otro lado, tienen que establecer los objetivos generales y específicos, los supuestos, ¿sí? Tienen que elaborar la parte de la descripción, que incluye la expresión de los procesos, los beneficiarios, la localización, y ahí me parece que nos falta acá el responsable, ¿sí? Que lo vimos, el área responsable, ¿sí? Pero ustedes en el formulario lo tienen. Y, por otro lado, los componentes, esto de los insumos y los productos, y por lo menos les vamos a pedir que establezcan dos metas, ¿sí? Eso es lo que les vamos a pedir nosotras para el trabajo final. Con lo cual, fíjense ustedes que quienes vienen trabajando ya en una temática, quienes vienen involucrados en una temática, no les va a costar establecer estas cuestiones porque salen naturalmente. Lo importante es que podamos, como yo les decía, hacer esa vinculación lógica, esa cadena lógica, que es la que nosotras vamos a evaluar. Muchas gracias a todos y a todas. Y ahora, gracias por la exposición, ¿no? Por quedarse hasta esta hora escuchando acá los contenidos, que ya habíamos visto algunos y otros que eran nuevos. ¿Qué es lo importante, como yo les decía, o que les quería mencionar sobre todo? Nosotros tenemos personas que no tienen grupo, ¿sí? O tenemos personas que nos informaron como que iban a estar en un grupo y ahora cuando nos hicieron la entrega del trabajo, de la primera parte del trabajo, no están en el grupo, ¿sí? Entonces es importante que aclaremos todas esas cuestiones porque nosotros en base a eso es donde también vamos informando y vamos haciendo el seguimiento académico del diplomado, ¿sí? Nosotros le hemos ido haciendo, yo les voy a compartir ahora, déjenme un segundo que les comparto el Excel. Nosotras hemos ido haciendo el seguimiento, pero, ahí ven mi pantalla. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Sí, sí, se ve. Bueno, fíjense, acá me importan las observaciones. ¿Qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, yo acá tengo divididos por grupo, tenemos el nombre, tenemos las observaciones que les hemos ido haciendo, pero ¿qué es lo que pasa? Tengo, por ejemplo, en este grupo, una persona que nos había informado que iba a estar en este grupo y cuando entregaron el formulario no estaba. En este grupo me pasa lo mismo. En este grupo me pasa lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? Las personas que están en rojo no me aparecen en el formulario. Estas dos personas, por ejemplo, figuraban como que iban a estar juntas, pero después no entregaron. Y después tenemos personas que no están en ningún grupo. Probablemente estas personas que no estén en ningún grupo no estén o hayan tenido que dejar el diplomado por alguna razón. Lo importante es que ustedes, como les digo, que esto quede aclarado ahora en estos días. Nosotros tenemos hasta el 31 de octubre, que va a ser la fecha en la que ustedes tienen que entregar el trabajo final, y tenemos hasta esa fecha también para salvar estas dudas, ¿sí? Entonces, como yo les decía, para nosotros es importante, porque nosotros vamos haciendo un seguimiento de cada uno de ustedes, de si participan en las clases, si pudieron participar en los foros, si hicieron las autoevaluaciones que nosotros les propusimos y demás, pero si no tenemos esa información, la verdad es que no lo vamos a poder hacer. Así que, como les decía, es importante que lo podamos aclarar ahora si quieren, o si no, los que se están viendo en rojo, nos mandan mail y lo aclaramos. Por eso no hay problema. Carla, Perdón, perdón. levantando la mano.
Sí. ¿Querés Bien. terminar y le damos la palabra? Así. Sí. De todos modos, como les decía, también es importante que ustedes ahora usen este espacio para sacarse dudas, para que pensemos sobre el trabajo, o, o como les digo, o que podamos resolver cuestiones de los grupos. Así que sí, díganme. No sé quién estaba primero, vos, Flor, pudiste ver Sí, quién estaba primero. levantaron la mano los dos juntos, Maximiliano Iturra y Marco Antonio Ramos Velázquez. Maximiliano, ¿querés tomar la palabra? Decir la vida. Dale. Hola, buenas tardes. Hola, Maxi. Carla, en nuestro caso, yo estoy con Maribel Contreras. La chica y el otro señor abandonaron, nos dijeron que no le daban los tiempos, así que se borraron del grupo directamente. Maribel Contreras, a ver, para. Vi que los otros dos compañeros estaban en rojo. Yo estoy en el grupo actualmente, no están los que están en rojo. Ok, o sea, para. Yo acá tengo, Contreras Maribel no está. Sí, los que estamos somos Maximiliano Iturra y Sí, Maribel Contreras. Bien, o sea, ustedes también. Sí, sí, Y Alejandro y Vanina, Rocío Vanina, no está más. sí, abandonaron al principio. Perfecto. Listo. ¿Ven? Eso es aclarar. No sé si quiere tomar la palabra Marco Antonio Ramos. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Sí, Sí, perfecto. Sí, no pongo video porque tengo muy bajo la señal. No, primero no hay agradecerle problema. muy metódica, explícita, bastante clarísima, la disertante clara, así que la agradezco. Mi Ah, pregunta es la bueno, siguiente. gracias. Mi pregunta es la siguiente. Sí, Nosotros hemos elaborado un proyecto, estamos trabajando en el tema de educación. Mi pregunta viene por lo siguiente. Cuando nosotros respondamos en el segundo formulario, eh, los números, digamos, porque para ejecutar un proyecto uno necesita números, es decir, necesita financiación. sí. Bien, en ese aspecto, o sea que vamos a inventar porque Sí, nosotros, vamos a suponer, en realidad no vamos a inventar. En esta instancia, fíjense ustedes que en ningún lado ustedes están elaborando el presupuesto. sí, entiendo por eso. Entonces, en realidad vamos a suponer que tenemos plata. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, esa era mi duda nada más, porque la verdad es, Muy buena tu pregunta, porque en todo, cualquier planificación tenemos que hacer un presupuesto. Nosotros, en realidad, en general, los trabajos llevan una planificación económica, aunque sea bastante simple, porque no es la intención, digamos, del seminario, como les digo, que ustedes se pongan en el detalle, sino más bien que puedan hacer la cadena lógica, pero para esta instancia lo hemos sacado porque consideramos de que, bueno, entre todas las cosas que tuvimos que adaptar, adaptamos eso y sacamos la parte económica. Entonces ahora vamos a suponer que tenemos dinero. bueno, esa era mi duda nada más. Muy Muchísimas bien, gracias. gracias Marco. Carla, Sí, Fernanda Quijena solicita la palabra y sí, Javiera Camilla. Vamos primero con Fernanda y después Javiera. bien. Hola, buenas tardes. También Hola Fernanda. sé si, a ver, poner la cámara. Sí, por A favor. ver bien. ¿Qué tal? A ver. ¿Qué tal? Tenía dos consultas. Sí, Nosotros, bueno, habíamos trabajado en el grupo haciendo los acuerdos preliminares para armar o sea, la consigna número 1. Claro, y al momento de querer llenar el formulario, teníamos un montón de caracteres menos de la disponibilidad, a ver si me tengo los ejemplos. claro, que tiene el formulario, ¿sí? Entonces, claro, al momento de cambiarlo, en realidad tuvimos como que hacer un montón de recortes de lo que teníamos como base de fundamentación, todo para determinar tanto la necesidad como el problema.
Entonces, por ahí solicitarles si previamente a la carga del formulario ustedes podrían darnos el acceso a una sistematización de cómo va a aparecer el formulario y decir, bueno, en la pregunta tal o en la consigna punto tal, ustedes van a tener tantos caracteres para llenarlo. Entonces, uno puede armar la idea en función al espacio que va a tener para completarlo. Porque al no tener acceso previo, en realidad es como que el día que completamos el formulario, reformulamos todo lo que habíamos escrito para poner. Entonces quizás no salió tan bien como lo habíamos armado previamente. Tenemos un montón más de material que nos quedó como afuera de las posibilidades. Y por otro lado, también nos surge la duda en cuanto a las observaciones que nos habían realizado, porque ustedes, bueno, además de decir que reformulemos la necesidad, creo que es por esa fundamentación que habíamos hecho, que creo que ustedes lo quieren como más sintético, o sea, decir, esta es la necesidad, porque nosotros pusimos incluso, no sé, datos que aportan a por qué la necesidad es tal, o estadística, o sea, quisimos como fundamentarlo y creo que nos están pidiendo acotarlo, y tampoco creo que nos había quedado claro, porque en las causas sí nos decían, bueno, contemplen 2, pero en el problema no se había entendido, y lo pregunto para poder aclararlo, sí, necesariamente tiene que ser 1, porque entendemos que una necesidad puede tener varios problemas. Así como al mismo tiempo después puede tener varias causas, pero nos piden que de los 2 identifiquemos solo 1, es así, o sea, no podemos optar por 2. O sea, Sí, ¿sí? correcto. A ver, segunda Bien. parte. Vamos con Bien. la segunda parte y luego respondo la primera, que seguro les hice trampa, dijera Vicky. Y tengo ahí unos ejemplos de trabajos para que ustedes vean cómo podemos formular la necesidad y establecer esa conexión lógica y sin que se nos vaya de caracteres, digamos. Sí. A ver, es una necesidad, un problema que refiere a esa necesidad y 2 causas de ese problema. Sí. Por supuesto que es un recorte absolutamente sintético a los fines del trabajo. Por supuesto que ninguna realidad social se asemeja a eso, digamos. Estamos completamente de acuerdo. Bien. No se asusten tampoco, y acá les hago otra aclaración que supongo que puede venir, no me acuerdo ahora puntualmente el trabajo de ustedes, pero puede estar relacionado con esto. No se asusten, digo yo, no se asusten ni se preocupen, ¿sí? Si nosotros empezamos trabajando con educación, y terminamos haciendo un proyecto que estamos orientados a la economía, o al trabajo, o a la salud, ¿sí? Si nosotros habíamos identificado una necesidad social de educación. Porque en realidad es lo que pasa en la realidad. Cuando nosotros pensamos, y fíjense el ejemplo que yo estuve usando del apoyo escolar y demás, si nosotros pensamos en cómo se interrelacionan todas nuestras problemáticas o cualquiera de las problemáticas que nosotros atravesemos en una localidad, en realidad, para satisfacer una necesidad de seguridad, probablemente trabajemos sobre empleo, probablemente trabajemos sobre inclusión, probablemente trabajemos sobre justicia, ¿sí? Entonces piensen ustedes, o sea, a esto voy con que no se preocupen, digamos. Si ustedes dicen, ay no, pero nosotros definimos sobre educación y resulta que ahora estamos haciendo un plan de empleo para, no sé, para padres o para jóvenes en edad de secundario, qué sé yo, no sé, una beca económica, una ayuda económica, ¿sí? Y sí tiene que ver con la educación. Por eso les digo, en eso no se asusten. Lo importante para nosotros es que ustedes no piensen en que definieron o que eligieron una causa, como yo les decía, que es la pobreza estructural, y que crean que van a resolver la pobreza estructural de Chubut con un proyecto. No. La pobreza estructural se va a resolver con muchos proyectos, con muchos programas, y probablemente en muchos aspectos. Ahora, ahí es donde pierde coherencia, digamos, pero si no,
Los temas siempre van a estar vinculados, digamos, salvo que nos planteen algo que no tenga nada que ver, digamos, pero si no, en general, la derivación temática está. Ahí les muestro, miren, les voy a mostrar un trabajo del año pasado. Ay, ¿por qué no lo veo acá? Acá está. Ahí lo ven, ¿no es cierto? Sí. Bueno, fíjense. Trabajo final, eligen uno de los 4 componentes o uno de las 4 dimensiones, luego eligen una de estas 10 o 12 subdimensiones. Yo les digo 10 o 12 porque en realidad esto también para nosotros va cambiando y nosotros también vamos redefiniendo estas cuestiones, con lo cual no siempre son las mismas, digamos, exactamente las mismas. Y fíjense la necesidad. La necesidad es la inclusión socioeducativa de jóvenes entre 13 y 20 años en situación de vulnerabilidad y de reconquista. A mí me queda clara cuál es la necesidad. Es la inclusión socioeducativa. Esa es la materia. Recuerden que la necesidad tiene 3 elementos: sector, materia y territorio. Entonces, ¿cuál es el sector poblacional? Los jóvenes entre 13 y 20 años. ¿Cuál es el territorio? Reconquista. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿O qué es lo que esas personas necesitan o tienen como carencia a los fines de poder desarrollarse? La inclusión socioeducativa. Luego, fíjense en el problema. Desarticulación intersectorial entre el municipio y las instituciones civiles y educativas en torno al diseño y la ejecución de políticas públicas. O acompañamiento, bueno, ¿sí? Pero yo les podría decir inclusive que el problema es hasta acá. Ese es un problema. ¿Yo qué es lo que tengo que resolver? La desarticulación. ¿Qué es lo que a mí me está haciendo ruido? Que el municipio y las instituciones civiles y educativas no se están articulando. Entonces no pueden llevar a cabo acciones conjuntas. ¿Qué es lo que tengo que solucionar? La desarticulación. ¿Cuáles son las causas que encontraron para esa desarticulación? Que hay insuficiente atención a la inclusión educativa, ¿sí? O sea, que no le prestan la importancia, digamos, o que no le dan la preponderancia, y que faltan espacios materiales y simbólicos que promuevan a los jóvenes. Entonces, o voy a trabajar sobre la promoción de la inclusión educativa como un valor o como un factor fundamental en la educación, o voy a trabajar con la construcción de espacios materiales y simbólicos. ¿Se entiende? Esperen que me molesta mucho no verles las caras, pero... ¿Se entiende lo que les quiero decir? Ustedes lo pueden... Habla de sintetizar lo más posible, entonces, y los caracteres Pero, entonces tienen que ver con eso. Tiene que ver con sintetizar, pero tiene que ver con un ejercicio técnico, digamos. O sea, con que tenga los contenidos, pero que yo lo pueda entender aunque yo no viva en Chubut o no, ¿se entiende? Es eso, es que yo lo pueda armar. ¿Puedo poner en fundamentación? Por supuesto que todos los problemas, las causas y las necesidades seguramente tienen un trasfondo mucho más grande, digamos, porque obvio que no surgen de un día para otro, obvio, como yo les decía recién, que están vinculados con otros temas. Entonces, lo que le estamos pidiendo es justamente ese ejercicio, que ustedes lo puedan focalizar, digamos. Y en un renglón pueden definir una necesidad, o sea, por eso no hay problema. Tienen igual como, ¿cuántos eran? 600 y 1200, o sea, tienen más caracteres, ¿eh? No somos tan malas, miren. En este no vi cuántos tenemos. Bueno, pero en este tenemos 1200, en el otro 600, o sea, hay más caracteres. No sé si quiere seguir Javiera Camilla, que había pedido la palabra. Sí, por favor, ¿se me escucha? Sí, Javiera. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches ya. Sí. Quiero aclarar la situación de mi grupo. Martín Gómez, que estaba en rojo, creo que está por ahí. Ahí te digo. Sí. ¿Sí? Bueno, Martín está con nosotras, que vendría siendo Jessica Pilov, Javiera Escamilla y Raquel Guiser. Estamos los 4 porque la compañera de Martín se fue
creo que era Rosario. Para que vos estás en otro grupo. Dame un segundo, te estoy buscando. Si me podés mostrar, sería mucho mejor. Escaramilla, acá te encontré. Escamilla. Sí. Martín Gómez, sí, acá está, y lo tengo repetido en los dos grupos, perfecto. Claro, Martín está con Javiera, nosotras. Raquel, Jessica y Martín. Soraya dejó el diplomado. Ok. Ah, perdón, yo pensé que estaba mostrando y no te estoy mostrando, estoy viendo yo sola. Sí, yo estoy acá muy mirando el Excel y ahí está. A ver. Es el grupo Acá 6. Sí. Soraya nos avisó que había tenido complicaciones por conexión y eso, no pudo realizar las actividades y al final nos avisó que iba a abandonar y se salió del grupo. Perfecto. Y bueno, Martín quedó solo porque como su otra compañera abandonó, que era Rosario, quedó con nosotras. Ok, acá lo tengo, o sea que el grupo 19 no existe más. No existe más. Bien, muchas gracias, Javiera. Gracias a vos. Carla, Cristina Castilla había puesto en el chat hace un rato si podéis mostrar el 4, 5 y 6, el de vivienda. Calculo que será el grupo, no sé a qué se refería. ¿Cómo se llama la señora? Cristina Castilla. Cristina, ¿estás por ahí? Ahí se están viendo el 4, el 5 y el 6. El 6 es el de Javier. Perfecto, chicas, perdonen que no aclaré bien. Apurada por poner el 4, el 5, el 6, no había visto cuál era. Bien, ya me veo. Gracias. Bueno, ahí estás en el 5. Eso, gracias. Perfecto. Bueno, Viviana Barría también había pedido la palabra. Bien, Viviana. Ay, Maribel me parece. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a mí me pasó particularmente que la devolución que me mandaron ayer, por ahí me parece que hubiera estado buena que lo hayan mandado antes para poder trabajarlo, porque la realidad es que ahora es como que vamos a andar un poco más exigidos. Yo hacía más o menos unos 20 días que había mandado el formulario y la corrección me llegó ayer. Entonces, tengo que corregir la parte 1 y pasar a la parte 2, más el trabajo. O sea, que son cuestiones particulares mías que de pronto no tienen injerencia en ustedes, pero a mí, como yo tomo con seriedad la diplomatura, sí me parece que no está bueno. Porque independientemente de eso, yo les mandé un mail solicitando, me digan por favor si estaba correctamente lo que había corregido o no, y no me pasó que particularmente se lo mandé a Victoria. Pero bueno, independientemente de eso, a mí no, yo elegí el problema justicia, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me pasa? Yo lo que me voy a centrar es, primero, la falta de legitimidad respecto a lo que es el sistema de justicia en la provincia del Chubut y la falta de ecuanimidad al impartir la justicia, ¿sí? Yo me voy a referir al punto 2. En el caso particular mío, solo yo elegí justicia y la verdad es que es un tema sumamente interesante y es sumamente macro. Voy a tratar de simplificar porque la realidad es que es mucho lo que se puede ganar dentro de lo que es nuestra provincia, la justicia o la falta de justicia que tenemos. Pero no me termina quedando claro qué es lo que me están corrigiendo. Esta es la segunda corrección que me están pidiendo y no encuentro qué es lo que me están pidiendo que haga. Ese es el tema. Y no tengo con quién consultarlo, porque bueno, ya les digo, me pasó esto que a mi modo de ver perdí 20 días que podría haber trabajado el formulario. ¿Se entiende? Bueno, a ver, no te preocupes porque... A ver, y en Maximiliano lo mismo, o sea, la fecha de entrega del trabajo práctico 1 o de la parte 1 era el 5.
Con lo cual ustedes piensen de que nosotros esperamos a que ustedes entreguen, porque en realidad lo que hacemos es poner un plazo para que todas las personas puedan entregar, y corregimos todos los trabajos juntos. Entonces, no vamos haciendo correcciones parciales, porque hay dos instancias de corrección, la del trabajo práctico 1 y la del trabajo práctico 2. Eso está establecido por el programa. Es así la metodología, digamos. Si nosotros estuviéramos con los trabajos, digamos, todo el año, o sea, sería diferente, o seríamos muchas más personas, o sería otra la estructura del diplomado, digamos. No hay posibilidad material de irles respondiendo a cada entrega, digamos, o lo que fuera. Tratamos de hacer la mayor cantidad de respuestas y observaciones en función de eso, pero la fecha era el lunes y ustedes recibieron la corrección ayer, o sea, en 3 días recibieron la corrección. ¿Se entiende? Ese es el plazo que nosotros estamos pensando, lo mismo que cuando ustedes entregan el 31 de octubre. Ustedes entregan el 31 de octubre y nosotros nos proponemos el 7 de noviembre entregarles las devoluciones. Eso Sí, es una está instancia bien, de corrección. está bien. De cualquier, o sea, son puntos de vista. A mí lo que me pasa es No que... son puntos de vista, está establecido así por el programa del diplomado. O sea, no es un punto de vista, está establecido. Claro, si no sabés que hubiera quedado más claro, que hubieran dicho, chicos, yo hasta el 5 de octubre recibo y las correcciones no las vamos a hacer hasta el 5 de octubre. Entonces con eso uno Pero eso dice, bueno, ya está. la fecha, Viviana. Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo y la verdad es inútil, no me voy a explayar porque me parece que no es así, pero bueno, respeto lo que me decís y de pronto son ustedes los que bajan la línea, nosotros no. Pero igual, de cualquier manera, no me termina quedando... una cosa que esté establecido en el programa y que ustedes, o sea, se inscribieron en un diplomado que tiene un programa establecido, digamos, yo no estoy cambiando Yo no estoy desconociendo el diplomado, solamente lo que estoy diciendo, y que no creo que sea solamente yo la que haya observado esa situación, es que la corrección que ustedes me pidieron, yo la envié hace más de 20 días, ¿se entiende? Hace más de 20 días, creo, tengo que fijarme en el mail si no fueron más tiempo. Pero bueno, no, está bien, está bien. De todos modos, podemos, no está bien, pero trabajar está sobre bien. lo de justicia puntualmente, porque sí entiendo que puede ser como mucho más amplio o mucho más difícil de definir, digamos, que otras cuestiones o los ejemplos que yo he trabajado hoy, por ejemplo. Cuando nosotros Exactamente. En una obra pública o en otras cuestiones, por ahí es mucho más fácil ver esto de los productos o ver cuestiones que hacen en la planificación que cuando hablamos de justicia. Pero no hay problema, de todos modos, quien da el seminario de integración en el diplomado de Trello soy yo, así que me podés mandar el mail a mí, que ahí Flor puso mi mail en el chat. Y bueno, sí, te reenvío el formulario o vos ya lo tenés, porque yo lo que tengo es que lo que ustedes me mandaron de acuerdo a las observaciones que encuentran. Yo el formulario lo tengo, podés mandar alguna consulta puntual o lo que fuera. Y no, lo puntual es que no sé cómo quieren que lo reformule, porque ya esta sería la tercera vez que lo formularía. ¿Entendés? O sea, yo tengo dos causas que evidencio que para mí son un problema: la falta de legitimidad y la falta de ecuanimidad en impartir justicia. La causa que voy a trabajar es la segunda, la ecuanimidad que no existe. Entonces termina siendo la justicia un brazo ejecutor de desigualdad, porque va tomado... ¿Y cómo vas a resolver, y cómo pensás que podés resolver la ecuanimidad de la justicia, o la falta de ecuanimidad en la justicia? Lo que pasa es que no hay una paridad tampoco. Nosotros en la provincia no hay paridad. De los 6 miembros que obligatoriamente debería tener el Superior Tribunal de Justicia, hay entonces, uno solo trabajando. Ahí hay que, bueno, pero escuchá, entonces ahí tenés que hacer este razonamiento. ¿Vos querés resolver la paridad? ¿Me entendés lo que te digo? Lo que vos tenés que tratar de pensar es que nosotros, el problema, a la situación problemática que empezamos, necesidad, problema, causa, lo vamos achicando. Bien. Para luego pensar en un proyecto que sí se corresponda con ese, porque ¿qué es lo que pasa? Si vos me decís la falta de ecuanimidad en la justicia, y luego pensamos en un proyecto de paridad, por ejemplo, o de cuota, o de cupo, o lo que fuera, en realidad no necesariamente eso va en correlación, digamos. ¿Puede contribuir? Sí, puede contribuir, pero entonces, ¿qué me doy cuenta? De que la ecuanimidad o que la falta de ecuanimidad es más amplio que la causa que yo identifique. Una de las causas de que no haya ecuanimidad en la justicia en Chubut es que no hay paridad de género, por ejemplo. Sí. Entonces podemos armar un proyecto
en la parte propositiva, digamos, podemos armar un proyecto que tenga que ver con el acceso paritario, digamos, de ambos géneros o de ambos sexos a determinados cargos del Poder Judicial. Bien. ¿Se entiende? Bien. Me parece sí, no, que está bien. Yo lo que te digo, de 6 miembros que obligatoriamente el Poder Judicial no puede funcionar con menos de 4, hoy hay 2 y 1 de licencia. Esa es la justicia, el ente superior de justicia que tiene la provincia del Chubut. Yo digo, entiendo y creo que es así el tema de la paridad. Nosotras las mujeres también deberían ser 3 y 3, una igualdad en paridad. Pero desde el vamos, que esté uno solo trabajando en el Superior de Justicia, es una barbaridad. O sea, bueno, pero ese sería otro problema. ¿Me entendés lo que te digo? Exacto. A ver, vos tenés que pensar en esto. Nosotros acá estamos haciendo un recorte analítico. Por supuesto Bien. que no pensamos, y esto se los repito una y otra vez, que parezco tal vez muy repetitiva, pero de verdad, claramente no vamos a cambiar el mundo, por decirlo así, con el trabajo del diplomado. Lo que nosotros tenemos que hacer es un recorte analítico que nos permita formular una idea concreta. Bien. Entonces, como yo les decía recién, nosotros podemos ver, creo que con ustedes también les he dado el ejemplo de la ley Micaela, porque además es algo en lo que yo trabajo puntualmente acá en el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que pasa? La ley Micaela surge a partir de un problema, ¿sí? Surge, ¿por qué? Porque hubo un femicidio, hubo un montón de femicidios, porque hubo un montón de veces que la justicia no haya reaccionado, porque hubo un montón de fuerzas de seguridad que no reaccionaron o que reaccionaron mal, porque hubo una cantidad de cosas. Ahora, si yo tuviera que hacer un recorte analítico, ¿yo qué les puedo decir? Hay una necesidad social. La necesidad social es que todas las personas podamos vivir una vida libre de violencias. Esa es una necesidad social. O el acceso a la justicia de todas las mujeres que estén en situación de violencia. Uno de los problemas es de que las instituciones destinadas a brindar justicia, digamos, o a que son los canales de acceso a la justicia, no están disponibles o no están sensibilizados en la temática. A eso le puedo encontrar dos causas. Una es de que no les interesa capacitarse, por ejemplo, y otra es de que en realidad tampoco tienen ninguna oferta de capacitación en esos temas, en su formación tradicional, ya sea de la policía o ya sea del Poder Judicial, por ejemplo. Uh-huh. A esa causa de que no tienen una oferta de capacitación puntual en género, derechos humanos, violencia y demás, yo la puedo resolver con un proyecto. ¿Cuál es el proyecto? Ley Micaela para todos los empleados del Estado, trabajen en el Poder Ejecutivo, en el Judicial o en el Legislativo. Ahora, ¿quiere decir de que yo esté resolviendo de que todas las mujeres que se encuentren en alguna situación de violencia dejen de estar en situación de violencia? No. Quiere decir que estoy contribuyendo en algún punto a el acceso a la justicia o a mejorar el acceso a la justicia de todas las mujeres. ¿Se entiende lo que les digo? Es como, esa es la primera parte, por eso también la primera parte es cortita, pero a la vez es fundamental, porque yo lo tengo que poder achicar de tal modo, que no necesariamente, porque piensen ustedes, la ley Micaela es súper amplia, digamos, y es un proyecto enorme, en cualquier provincia o en cualquier localidad se propone capacitar a un montón de gente, pero no por eso, digamos, es un plan, o es un proyecto que está dentro de una cosa más grande, pero contribuye en un punto específico, ¿sí? Entonces por eso me parece que lo que vos tenés que acotar es acá en la parte del problema, digamos, en la parte del diagnóstico, a ver cómo resolvemos esto. Queremos trabajar sobre paridad. Sobre paridad, sobre la participación de los miembros del TCJ, sobre el trabajo, sobre la licencia, no sé, que no se puedan tomar licencia, no sé, algo, digamos, puede ser. No, claro, porque vos pensás, las decisiones del Superior Tribunal de Justicia no puede pasar por una sola persona cuando tiene una capacidad, tiene que haber 6 trabajando. Pero bueno, ese es otro problema. Bueno, te agradezco. Bueno, de nada. Disculpen. Te escribo. Escribime, dale.
Sí, Bueno, Maribel. Maribel. Buenas noches, Carla. Quería hacerte una consulta, porque nosotros recibimos con mi compañero que habló recién con Maxi, recibimos la devolución al mail, me la envió Victoria. ¿Sí? Es una devolución como muy general y no entendemos si está bien, si está mal, y qué es lo que tenemos que corregir, o sea, no se entiende la devolución. Porque nos dicen, suponte, que de un tema surgen muchos problemas y nosotros tenemos que identificar uno, cosa que creemos que lo hicimos, pero en la devolución no está bien específico qué es lo que tenemos que modificar, corregir o reformular en algún sentido. Bien. Bueno, yo no me acuerdo puntualmente de su trabajo, así que Nosotros déjenme que me tomamos... anote y lo reviso, porque no te puedo dar bueno. una respuesta ahora, digamos. Bueno, te escribo al mail para ver si, porque ya mandé al mail de Victoria, mandé si por favor nos podrían como ser más claro en qué era lo que teníamos que hacer y no tuve respuesta. Si querés te lo envío a vos y... Dale, mándame. Dale, gracias. De nada. Bueno, María Asensio consultaba si los indicadores y verificadores hay que plantearlos. No, solo metas. Indicadores y verificadores no se los pedimos para el trabajo, digamos. Es para que ustedes, o sea, son parte de la planificación y es importante que ustedes entiendan que están vinculados con las metas, pero no les vamos a pedir ahora para el trabajo puntualmente. Bueno, Joana Lemos comentaba en el chat que su compañera abandonó el grupo y eran solamente 2, que ella se avisó a los coordinadores. Bien. Bueno, después, están clarísimos los conceptos, muchas gracias. Los gráficos son muy claros. Encima las aclaraciones, las consignas. Sí, comparto lo que comentaba una compañera respecto a la posibilidad de contar con las consignas con el número de caracteres disponibles para organizar nuestras ideas de forma clara, cumpliendo esa pauta. Bien. Bueno, y por ahora nada más. Si alguien quiere tomar la palabra, puede levantar la mano. ¿Alguien María Asensio más? puede ser que levantó la mano o es. No sé si levantó la mano o solo movió el celular. Sí, se mueve, sí. Bueno, me agendo acá las dudas, lo de Maribel y Maxi, además, y las cuestiones de los grupos. Y como les decía, cualquier cosa, escriben o al mail del... Juan. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, Juan. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Carla, por la explicación. Mi consulta es referida a la identificación de las causas. Nosotros elegimos dentro de la educación y obviamente nos aparecieron diferentes causas, muchas. Esas causas las dividimos en 2 ramas. Y por ahí pensando ya en la posible solución, desde un proyecto se pueden llegar a abarcar trabajando, digamos, directamente a una rama. La pregunta sería, ¿hay que identificar una sola y trabajar específicamente en esa o se puede abarcar más de una causa? Vos vas a tener que elegir una y en función de eso vas a armar el proyecto. Luego en tu proyecto seguramente vas a tocar otras aristas, pero no necesariamente vas a trabajar la otra causa que elegiste. Ajá, está bien. ¿Se entiende? O sea, trabajamos o sea, vos vas a direccionando el identificar proyecto. 2 causas, pero elegís una para trabajar. Sí. Probablemente en esa que vos elijas, digamos, esto que yo les decía, por ejemplo, piensen en el ejemplo este que les di de la ley Micaela. Cuando nosotros hablamos de la ley Micaela y partimos de una necesidad que tiene que ver con la seguridad o con el acceso a la justicia o con la vida libre de violencia o con algo súper amplio, y piensen que después en realidad estamos armando un proyecto de educación, ¿sí? O de capacitación. Sí. Probablemente vos ahí, como te digo, cuando armas el proyecto,
sí empezás a tocar otras aristas, no necesariamente vas a abarcar la otra causa que identificaste, tal vez está vinculado como para otro lado, digamos. Está bien, como indirectamente se le puede llegar a dar solución, pero vamos a trabajar específicamente en una. Claro, nosotros acá hemos trabajado en la priorización y en cómo nosotros hacemos ese análisis de alternativas posibles que se llaman. Pero en realidad, cuando vos elegís la alternativa, cuando vos le aplicás un criterio técnico a la alternativa sobre la cual vas a trabajar, se supone que vas a trabajar sobre aquella que tenga mayor incidencia, el problema que tenga mayor incidencia, y las alternativas sobre la que sea más efectiva, la que tengas capacidad real de realizarla, y la que tengas la legitimidad política y social, digamos, de poderla realizar. ¿Se entiende? Entonces, vos podés tener un montón de alternativas, resulta que hay una que es muy cara, hay otra que en realidad no vas a tener el acuerdo del Consejo Deliberante, hay otra que, no sé, vas a tener las ONG en contra. Entonces, tal vez todas solucionan, ¿sí? O todas tienen algo para aportar, pero voy a terminar eligiendo la que sea posible. Perfecto. Y probablemente esa que es posible, como te digo, te lleva o te vincula con otras. Por eso, como les digo, quédense tranquilos, digamos. Porque Bien, es la muchas forma. gracias. En realidad, cualquier problemática social que nosotros trabajemos, o sea, cualquier problema, tiene un montón de vinculaciones, digamos. Yo no, como les decía, o sea, no podemos creer de que vamos a trabajar sobre seguridad y solamente nos vamos a quedar con la seguridad, digamos. Seguramente tendremos que trabajar educación, tendremos que trabajar inclusión, tendremos que trabajar justicia, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, de nada. Bueno, creo que no hay más no hay más consultas. Bueno, gracias a todos y a todas. Esta va a ser la última vez, por lo menos, que nos vemos así en esta interacción la cara. Así que para mí ha sido un placer acompañarlos todo este tiempo y seguimos, por supuesto, hasta finales de octubre. No desesperen que, como les decía, esta es una instancia, el trabajo final del diplomado también busca ser una instancia de intercambio, de reflexión y de pensar en propuestas, digamos, en propuestas. Somos todas personas, nosotros en este caso, digamos, nos dedicamos a la parte docente, pero evidentemente somos todas personas que estamos involucradas y que tenemos alguna motivación para transformar la realidad que nos rodea. Así que, bueno, por mi parte, muchísimas gracias y cualquier cosa seguimos en contacto por el mail o por el aula virtual y ahí nos encontramos. Y gracias Pablo, bueno, a Jazmín que hoy no está conectada, pero que son quienes están apoyando también desde Treleu. Y como les decíamos, a Nadia, que es la coordinadora por parte de la CAS, y bueno, por supuesto a Alfredo, que es el que motoriza estos proyectos para que además lleguen hasta Chubut, hasta Trelew, hasta Comodoro Rivadavia el año pasado. Así que, bueno, gracias Alfredo. No sé, Alfredo, si vos querés decir algunas palabras, si no, cerramos acá. Gracias por haberse quedado y, bueno, seguimos en contacto. Adiós. Buenas noches. Gracias.